Hola, muy buenas tardes. Hoy contamos con don Jesús María González de Zárate, catedrático de la Universidad del País Vasco, donde imparte su especialidad en iconografía e iconología. Entre 1989 y 1996 funda y dirige el Instituto de Estudios Iconográficos EPIALTE. Ha trabajado e investigado en pluralidad de temas, publicando asiduamente en revistas científicas y de divulgación de historia del arte, siendo algunos de los libros más destacados en los que se refiere al asunto que hoy nos ocupa: Formas y significados de las artes en época moderna, Método iconográfico o Mitología e historia del arte. En su conferencia de hoy, de algunas pinturas en el Museo del Prado, mitos en metáforas, tomando como referencia varios de los ejemplos que se conservan en el museo, analizará la imagen como un vehículo transmisor de ideas, relacionando las imágenes con su sentido figurado y estudiando el sentido de los emblemas, la iconología y las fábulas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia en este foro único que es este centro, la gran pinacoteca mundial, que es el Museo del Prado, en donde para mí es un honor estar aquí sentado. Bueno, vamos a hablar de algunas pinturas en el Museo del Prado, pero antes yo quisiera ver que la presentación de este curso, el doctor Serrayer la deja por escrito, nos habla de un tratadista que es León Battista Alberti, y nos dice Alberti que lo importante en la pintura son las historias. Entonces, bueno, toda mi vida yo he visto la historia del arte de esa manera, ¿no? Meterme en las historias. Igual esta charla les puede aburrir, Dios quiera que no, pero es introducirnos en ese mundo de lo que se nos cuenta. Y Alberti no solamente lo dice él, sino que Filóstratos en el siglo III, en ese bello libro, Imágenes, nos habla que en la pintura lo más importante y la inteligencia de la pintura se encuentra en su sabiduría, aquello que nos dice, aquello que somos capaces nosotros de poder leer, ¿no? En ese bello paseo que él da con un joven por Nápoles, le va contando el sentido que tienen todas esas pinturas, ¿no? La edición de Gredos, descripción de cuadros, que se llama, ustedes la conocerán suficientemente. Y en ese viaje que vamos a hacer, quizás ahondar en los que nos han precedido, escribiendo sobre mitología, nos encontramos a Boccaccio, que ya en el siglo XIV, en la genealogía de los dioses paganos, nos viene a contar también y a decir a todos que la mitología es otro hablar, que entendamos todo por metáfora, y al ser metáfora distingamos lo que vemos de lo que realmente se nos quiere decir. Y habrá que recurrir al jesuita Gracián para decir que cuál distinción hay entre el ver y el mirar. Si el ver es un ejercicio físico que nosotros hacemos diariamente, con la pintura ese ejercicio tiene que pasar a mental, y eso es mirar. Luego, esa es mi idea, intento, el poder traducir un cuadro por la mirada, que no por la vista. Superar esos estadios estéticos, que la historia del arte también analiza, y llegar, pues a través de sus lecturas, a intentar sacar esa sabiduría del cuadro. Si lo conseguimos, pues bien, pero es una lucha de una vocación que en mi universidad trato de hacer, ¿no? Y yo quisiera que empezáramos este discurso pequeño, esta narración, pues analizando un pequeño cuento, que por no ser cuento es que es historia, ¿no? Y vamos a entrar en ello, ¿no? Vamos a entrar en cómo hacia el año 1419 un clérigo que estaba enamorado de lo que son las descripciones geográficas, un cartógrafo, pues llegó a esa isla que ven ustedes griega de Andros, y allí encontró un pequeño texto. Ese pequeño texto es el que nos va a servir de guía y el que creo que a las grandes mentes de la historia del arte, como artistas creadores, les influyó sobremanera. La historia está que ese texto llegó a Cosme de Medici hacia un año después, 1420, y en Florencia, desde luego, fue muy importante. No solo en Florencia, sino, como veremos, en toda Italia y en toda Europa. El texto a que me refiero son los Hieroglífica de Orapolo, en donde, bueno, cuando uno iba a Florencia, yo sabía que ese texto llegó a los Medici, pues anduve por la Biblioteca Laurenciana encontrando dónde puede estar ese libro tan importante que fue para la historia del arte, como trataremos de demostrar. Siguiendo este pequeño cuento, nos encontramos que en el Plúteo 69, abajo del todo, línea 27,
aparece un texto que viene a contar así, ¿no? Está aquí Plutio 69, 27 y nos dice ahí Orapolo, hieroglífica. Y para mí fue este camino, este recorrido por la Laurenciana todo un hallazgo, ¿no? El manuscrito llegó pronto a Florencia por este clérigo Cristoforo Buondelmonti y lo tenemos ahí. Se puede ver el libro y se puede ver qué hay en su interior. No está ilustrado, pero es todo un libro de imágenes. Y un libro de imágenes donde los grandes artistas del Renacimiento y Barroco pues hundieron la huella y la traducción de sus pinturas viene por ahí. Este libro que vemos aquí, un pequeño manuscrito, pues en el año 1505, en la mejor tipografía italiana, como es la de Aldo Manuzio, pues ya fue editado. Y ahí lo tenemos, Ori Apollinis, Natalici y Jeroglífica, Orapolo del Nilo. E hizo estupor porque este libro se pensó hasta hace bien poco, hasta el siglo XIX, que fue escrito en el 1200 a.C., en la época de Moisés. Y por lo tanto aventuraba ya que por la naturaleza, aquello que los padres decían de la Iglesia, ¿no? Dios habla por lo creado, pues aquí se hablaba por lo creado. Y claro, luego se pensaba que tanto Aristóteles como Eliano, pues lo que hicieron en su historia de los animales fue retomar esto como guía, cuando es al revés. La historia nos dice de que los grandes artistas del mundo del Renacimiento y Barroco, cuando esto llegó a Florencia, vivieron una falacia, un engaño. Tan engaño que lo sabemos hoy, pero en su momento ellos pensaron que era realidad, porque el texto es del siglo V después de Cristo, ¿no? Bien, la obra no solamente Aldo Manuzio la llevó a la imprenta, prontamente en 1505, sino que el libro, pues enseguida llegó incluso a España, y Palmireno hizo una edición en griego en el 1556, y ya en el año 1538 pues tenemos la edición francesa. Y es más, como vamos a ver enseguida, hacia el año 1515, Alberto Durero, pues realizó los dibujos para el Orapolo. Para este libro, que es un manuscrito donde en un texto griego pues se nos cuentan cosas que vamos a ver ahora, y donde es el único libro del mundo entero que tiene por objetivo la escritura egipcia, Por lo tanto, tiene todo su valor, el único libro que hay, ¿no? Y vemos cómo enseguida aquella visión de los humanistas por las cuales tanto Platón como los sabios griegos se fueron a formar a Egipto, pues en Santa María sopra Minerva de Roma ya se nos dice aquí, sapientia Egipti, la sabiduría está en los egipcios. Y no está ya en consecuencia, pues que Bernini, en ese centro de la plaza de Santa María sopra Minerva, al fondo ven ustedes el Panteón, recurra a estos elementos ilustrados para que su elefante con el obelisco hacerlo. Esto que tenemos a la derecha es una edición de Aldo Manuzio, como conocerán todos ustedes, del Sueño de Polifilo, que escribiera Francesco Colonna, y Bernini, al decir que la sabiduría viene de los egipcios, pues no extraña que tome ese modelo, ¿no? Pero la historia nos dice cómo Athanasius Kircher, pues resulta ser que el jesuita fue el que descubrió el copto y lo vio como un lenguaje científico, pero los jeroglíficos para él eran ideogramas, eran ideas. Y Orapolo siempre nos va a decir cómo escribían los egipcios amor, por ejemplo. Para escribir amor los egipcios pintaban un lazo. Y se queda. Y claro, ese lenguaje que tenemos, ese imaginario de todo el mundo del humanismo, hay que buscarle su fuente, porque si somos historiadores del arte o queremos serlo, yo creo que lo bonito es historiar la imagen, historia del arte, historiar la imagen, y por lo tanto ver cuál es su origen y su evolución y desarrollo. Entramos en ello y vemos cómo, pues todos lo sabemos y conocemos, ¿no? A 60 kilómetros de Alejandría y al norte de Egipto se encuentra una localidad que los franceses llamaron Rosetta. Y en esta localidad, que poco más o menos es así, en el siglo XIX, pues como ustedes conocen, resultó que una piedra que Champollion tradujo, que estaba escrita en jeroglífico, en demótico y en griego. Y ese jeroglífico, demótico y griego, es la evolución del lenguaje egipcio, porque va del jeroglífico, hierático y demótico. Y la piedra Rosetta ya hizo que esos ideogramas que se entendían, cómo pintan amor, cómo pintan sabiduría. Los egipcios para pintar sabiduría disponían tal, ¿no? Ese vocabulario que estas imágenes de la naturaleza respondían a ideas se desplomó. Y veremos cómo el lenguaje egipcio es como el nuestro, un sistema fonético de escritura. Con lo cual, esa bella poesía que inundó los escritos del humanismo, pues
vemos que no es real como tal. Alberto Durero, pues ahí tienen la edición que él realiza para Pirkheimer, 1515, establece los dibujos de los jeroglíficos, lo ilustra, porque el manuscrito original no está ilustrado. Y vemos cómo esta visión de los jeroglíficos, pues a un abogado, en el año 1531 de Bolonia, publicó en Estrasburgo el primer libro de emblemas. Emblemas, una cultura visual y semántica. Visual, porque se ve, y semántica, porque traduce. Desde luego la pintura nos habla. La pintura no puede escribir qué nos dice, pero las imágenes nos hablan. Y aquí encontraron todo un repertorio. Simplemente hay que ir al Google, poner en el Google Glasgow, Biblioteca Maxwell, y ustedes verán los miles de libros, de emblemas que la Europa del siglo XV, del XVI, XVII y XVIII, pues sacó. Es decir, que vamos a hablar ahora de un vocabulario que de Dinamarca a Sevilla y desde Rumanía, pasando el mar a México, fue común entre la intelectualidad. Ese bello libro de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, nos enseña cómo un escritor, Octavio Paz, qué cultura tiene de esa época, y nos habla de Sor Juana Inés de la Cruz cuando hace el Neptuno alegórico y entra el virrey en México, cómo lo ilustra a través de los jeroglíficos, de los emblemas y de este código visual que nosotros vamos a enumerar. Azziato inventó de que una imagen, un cuerpo de emblema, esto le llama cuerpo, con un lema es una idea que traduce lo que él quiere decir y un epigrama que nos cuenta lo que aquí vemos. Qué bonito encontrar a los artistas del siglo XVI que en sus bibliotecas tienen estas imágenes y que nos permite a nosotros, equivocados o no, porque como decía Riel, para llegar a la verdad hay que partir del error, y humildemente en ese error podemos plantear que ese cuadro se puede leer, que lo que hay ahí es algo más que formas y son ideas. Entonces, pues del orapolo, que digo yo, se avanzó a ese mundo a partir del 1531 de los emblemas. Y de los emblemas se pasó a que un personaje que nació al lado de Venecia en el 1556, en Basilea, publicó otro libro, llamado igual, Jeroglífica, y que lo hizo Valeriano Bolzani. Y esto es un libro, claro, si el orapolo es así, el otro es así. O sea que fue recogiendo lo que los emblemas ya empezaban a decir, lo que la cultura de los mitógrafos empezaban a contar, y ahí en el Jeroglífica, que por cierto, todas las obras que yo les digo las tienen en Internet. Gracias a Dios los estudiantes pueden barajar hoy todo este código sin gastarse un duro. Está en Internet y lo pueden hacer. Luego esta jeroglífica nos va contando pues lo mismo vocabulario, cómo representan los egipcios, cómo se representa multitud de ideas abstractas, ¿no? Y vamos evolucionando de los jeroglífica pensados del 1200 a.C. del orapolo, hemos pasado a los emblemas, estamos en la jeroglífica de Valeriano, y citar una persona que fue muy importante, como ustedes conocen mejor que yo, que es Cesare Ripa, como en el 1556 en Roma hizo una edición no ilustrada, la primera aparece en el 1603 y todas las demás llegan hasta el siglo XIX y XX, la española es del XX, ¿no? Pues Cesare Ripa compendió todo este código, aumentándolo. Nos cita, Ripa es muy generoso en fuentes y con él podemos ver no solamente lo que dice el orapolo o el valeriano, que es el que más cita, por cierto. Podemos ver lo que cuentan los emblemas, los mitógrafos y hasta la numismática, que como decía André Haskell, el profesor Haskell, ¿no?, ya difunto, pues las medallas, cuánto nos hablan, cuánto nos cuentan. Todo ese código lo viene a resumir Ripa, ¿no?, en su iconología, donde también un cuerpo de imagen con una idea nos lanza cómo se representa la amistad o cómo se representan las alegorías que ustedes quieran. Estamos en el mirar, que no en el ver, y estamos en el otro hablar, que Boccaccio así lo señalaba. Y bueno, si esto que ven ustedes son jeroglíficos, ideogramas tenidos por los humanistas, pues esto que hasta Champollion, la llegada de Champollion, que lo traduce como un lenguaje fonético, para aquellos era el ojo y el ojo del mundo que te lo ve, y la lechuza la sabiduría, y se hablaba en ese lenguaje de ideas. Cuando ustedes conmigo lo podemos traducir juntos. Ojo, re, lechuza, ma. Con lo cual, esto es re, ma. Yo hago daño. Y no es en absoluto lo que ese lenguaje poético supuso para la época.
Pero no obstante, nosotros podemos analizar, y para la época, ¿qué supuso esto? Porque esto es el Ma, pero ellos no lo sabían. Y entramos en cuadros que hay en el Museo del Prado, y que realmente el cuadro está titulado, y bueno, con toda la humildad del mundo, quizás el título le falte, ¿no?, un poquito al final, porque son las tres edades y la muerte que hacia el 1540 Hans Baldung Green lo realiza. Desde luego que la muerte rompe la vara y el niño puede llegar a esta edad, puede llegar a esta o puede llegar a esta. Pero es que aquí está la clave, en ese Ma, tanto en cuanto que los jeroglífica nos dicen, entiendan conmigo que el texto de la jeroglífica solo es esto. Esta es nuestra traducción en la edición que realicé y estos son dibujos de Cousin para la edición de 1538 en París. Y dice, ¿cómo representa muerte imprevista? Un cuervo nocturno representa muerte, pues acerca de repente a los polluelos de las cornejas por la noche, etcétera, etcétera. Muerte imprevista. Y es curioso leer los textos de Aristóteles, Historia de los Animales, Soliano, para decirnos, el cuervo nocturno es la lechuza. Ahí va. Si tenemos esa idea, vemos cómo los emblemas, a partir del Ciato, nos hablan de la muerte imprevista. Y ahí tenemos a Teodoro Ganda sobre la muerte una lechuza, tanto en cuanto que ya Virgilio lo decía, ¿no?, ese animal funesto y fúnebre que anda sobre los tejados. En la Neida se dice así, de esta lechuza, ¿no?, o el búho. Y aquí lo vemos en Alciato, sepulcrum, y ahí está la lechuza. Y claro, en este juego de imágenes, ¿cómo nosotros podemos ver las capillas mediceas sin entender ese gran ecónomo de la iconografía, pero no menos acertado, que es Miguel Ángel, ¿no? Decía, creo que Conlay, en su libro, nos dice que aquí está la muerte de todos nosotros, de nuestros hijos, nuestros abuelos, de todos. De esto no se escapa ninguno. Es la idea de Miguel Ángel, ¿no? El gran arte, el gran artista es aquel que hace la idea, la hace universal. ¿Y cómo lo explica? El día, la noche. Pasarán 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 días, 7.000 días, el resultado. La única realidad de todos los presentes y los que no estén en la sala. ¿Y cómo lo pone? La lechuza. Muerte imprevista. Te llegará. ¿Y cómo lo añade? Con la máscara. Porque máscara en latín es larva. Ahí. Y esa máscara es larva. La larva es el gusano. Y como decía el jesuita Ángel Grave, Miguel Ángel nos dice de que aquí tú, perdón que vaya para atrás, te mueres. Pero tú eres como la larva, como el gusano, que sufres una metamorfosis. Y va a ser, como decía Teresa de Jesús, bella mariposa. Y bella mariposa en el Grave, en el 16, en sus emblemas nos lo dice, de Roménica de Resurrección. De la larva a la mariposa, la resurrección. Entonces, este vocabulario tan generoso de imágenes, en este imaginario nos permite leer. ¿Qué diríamos de Manteña cuando nos presenta esta oración en el huerto? Desde luego la oración en el huerto está aquí y en los jeroglífica, para no aburrirles, dice que la liebre es la imagen de la vigilancia porque no cierra los ojos. ¿Qué dijo Cristo? Velad y orad, la liebre. Pero es que le van a aprender y el prendimiento es lo que le va a llevar a la muerte imprevista. Y aquí arriba, conmigo, todos ustedes están viendo el cuervo nocturno. Con lo cual es un vocabulario entre intelectuales, un vocabulario que nos permite el ver, el mirar y analizar poéticamente su significado. O este cuadro del Museo del Prado, ¿no?, El triunfo de la muerte, en donde el carro de la muerte está tirado por la propia muerte, pero ¿qué lleva aquí? El cuervo nocturno. ¿Qué nos quiere decir ya la pintura? De que estamos hablando de algo más, que es la muerte imprevista, la que nos puede llegar a cada uno en cualquier lugar. Manteña, Miguel Ángel, Bruegel. Si los grandes hicieron esto, ¿qué serán los pequeños, no, en la pintura? Ahí está, muerte imprevista. Y caminamos y ya podemos explicar el cuadro. Las tres edades y la muerte, sí, pero la muerte imprevista. Matizamos el título. Es lo mismo que la Anunciación. El cuadro que tenemos aquí, hecho hasta 1426, ya recoge ya las invenciones del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi. Se ve ahí, incluso en los ritmos de los que habla Bickower, donde la belleza, el ritmo perfecto, es el diapasón, escala un medio, ¿no? Está aquí, dos medios hacen uno, la estructura que tiene, ¿no? Pero bien, todos conocen que ella, pues San Ireneo en el siglo II decía que la vieja Eva desobedeció y salió, y la nueva Eva pues obedeció y nos redimió. El mensaje evangélico bíblico nos dice una cosa,
de que tras esta caída Dios se apiadó y eligió un pueblo. Pero con la llegada de María ya no es un pueblo, ya son todos los pueblos. ¿Cómo se explica? Aquí, este pajarito. ¿Y por qué el pajarito? Porque el pajarito que tenemos ahí no es ni más ni menos que este, es una golondrina. Un animal que habla de la pasión porque quitó las espinas de Cristo, pero un animal que en el contexto de los jeroglíficos ya nos dice que expresan dibujando una golondrina. Y nos dice que cuando quieren indicar los bienes paternos completos, dejados a los hijos, darles el todo, pintan una golondrina, por lo que fuera. Dejar los bienes paternos a los hijos. Y continúa Valeriano diciendo que la igualdad es la golondrina. ¿Por qué? Porque ya los egipcios decían que la golondrina repartía a sus hijos los bienes por igual, el alimento por igual, reparte a los hijos todo por igual. La golondrina que vemos aquí en los emblemas, por ejemplo, de Ferro, nos dice que siendo un ave libre hace su nido en las casas de los humanos, siendo un ave libre. Esto se continúa por Lucarini y por el mundo simbólico de Piccinello, todos estos libros de emblemas. Y al igual que en Fra Angelico, en la imposta del arco, tenemos a la golondrina, que hace su nido, para decirnos que los bienes, que es un ave libre, que construye su nido entre los humanos. Cristo es Dios, y siendo Dios, ¿dónde hizo su nido? En María. ¿Para qué? Para salvar a todos por igual, como la golondrina. De ahí que en los salmos se diga, ¿no? Junto a los altares de Dios construyó la golondrina sus nidos. Entonces vemos cómo en este lenguaje, la verdadera esencia del cuadro radica en el mensaje universal que tiene el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está Eva, bueno, pueblo elegido, pero con el Nuevo Testamento es que reparte Dios los bienes para todos por igual. Y resulta que nos lo presenta aquí Lucarini y nos explica lo que es el cuadro de Fra Angelico, ¿no? Un ejemplo puede servir muy rápido. Esto es Durero, 1515, para Maximiliano hizo su arco, que lo pueden ver ustedes en el British Museum. Y aquí arriba, es curioso que ustedes lo conocen, el ejemplo ya este no es mío, es de Panofsky. Ahí está para Pirkheimer. Pirkheimer hizo los textos, para Maximiliano el emperador, y Durero lo ilustra. Ahí está. Y esto de aquí, ¿qué es? ¿Que Maximiliano era ecologista? ¿Que Maximiliano le gustaban los toros? ¿Que tenía perros? Fíjense, yo voy rápido. Origen antiguo, para representar origen antiguo, ideogramas que se entendían, la gavilla. ¿Cómo representan eternidad? El dragón. ¿Cómo representan vigilante? Un león. ¿Cómo representan educación? El rocío del cielo. ¿Cómo representan magistratura o juez? El perro, porque ve al rey desnudo. Este es el dibujo de Durero. ¿Cómo representan moderación? El toro. Yo no tengo tiempo para pararme más, pero ustedes lo pueden ver. ¿Cómo representan el que domina una parte del mundo? Media serpiente, dice. ¿Cómo representan al rey que domina mucha parte en el mundo, al todopoderoso? Serpiente entera. ¿Cómo representan lo imposible que suceda? Dos pies que andan solos por el agua. Muy bien. Maximiliano, de origen muy antiguo, una dinastía para la eternidad, siendo hombre enérgico y vigilante, hombre manso, hombre magistrado, con el perro está aquí, hombre que gobierna medio imperio. Ganó a un imperio grande como son los galos, los franceses, pies sueltos, algo que parecía imposible que suceda. Con lo cual es Durero, Bruegel, Mantegna, Miguel Ángel. Continuamos en nuestra esencia y vemos cómo este cuadro de Tiziano, y entramos en Tiziano, el Museo del Prado, para esta presentación del pobre príncipe que murió con 7 años, Fernando, por parte de su padre, Felipe II, que porta la espada, aquí vemos, y el perrito. ¿Qué puede ser esto? Porque ya hemos visto cómo Durero lo ha hecho, y hemos visto cómo en los jeroglíficos de ese 1200 pensado, jamás real, dicen que escribe magistratura o juez pintando un perro con una vestidura real puesta a su lado y una figura desnuda. Porque así como el perro, según dije antes, dirige una mirada aguda hacia las imágenes de los dioses, también el magistrado, que era juez, en los tiempos antiguos contempla al rey desnudo. Creo que ustedes, pues si vamos a la Cámara de la Asignatura o vamos al Ayuntamiento de Bruselas en pintura ya perdida, pero que tenemos sus tapices en Berna, nos encontramos que es un canto a la justicia. Los tapices de Berna nos cuentan cómo está la justicia de Tiziano o la justicia de Henkenwald. Todo es una alegoría de la justicia, porque el poder, lo primero es justicia. Y aquí nos dice que un perro, un rey,
vestidura real. ¿Y acaso esto qué es? Nos encontramos como, y en el Louvre, pero el Palacio de Luxemburgo, hoy Senado, en París, pues son 21 pinturas, creo, ¿no?, donde Rubens, para María de Medici, va cantando toda su historia, nacimiento de Luis XIII. Pero si nos fijamos bien, aquí hay algo más, porque el rey está igual desnudo, el príncipe, y está el perro. Y aquí está una balanza, ahí, esta, justicia. El perro ve al rey desnudo, porque el rey es el magistrado, el gran juez. De ahí que la pintura, y no olvidemos que Rubens, según los estudios de la Bardon, pues es el gran pintor de la metáfora. Y entonces, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Acaso si alguien realiza un estudio sobre la pompa Intrudus Ferdinandi en 1636, ¿no?, en grabados de Theodor van Tulden, y no coge este código, pues no nos enteramos de nada. Entonces tenemos ahí que solo el perro puede ver al rey desnudo, ¿no? Y lo hace además mediante la expresión de una balanza que está aquí, y perdonen que la obra está deteriorada, y aquí hay una espada que falta, porque estamos en Giovanni Balduccio, en Milán, que quizás sea la primera representación en la historia del arte donde aparece balanza y espada, la primera representación, en la tumba de San Pedro Mártir de Verona, en San Eustorgio, en Milán. Lo he puesto como precedente, porque ya Valeriano nos dice lo mismo, la espada y la balanza, la justicia. Y por lo tanto, si Rubens nos presenta balanza, aquí se representa la espada. Solo el perro puede ver al rey desnudo. Con lo cual, con todos los respetos y salvando, por supuesto, las distancias, ¿no?, ya la presentación de Felipe II a su hijo Fernando, pues igual no es así. Igual es la representación del buen príncipe, que lleva implícito, como decía Diego Saavedra Fajardo en su día para un príncipe cristiano, el ejercicio pionero de la justicia, ¿no? Y nos va cambiando un poco, o nos va introduciendo estas cosas. Porque bueno, yo hoy he estado en la Thyssen y me ha dado un poco de pena ver retrato de mujer. Y vamos a ver aquí retrato de mujer, porque se puede decir quizás algo más, siempre marcando las distancias, ¿no? Quizás el comentario que nos puede llevar, yo cuando les canse me avisan, pero el comentario que podemos llevar es a tratar una idea, porque en el Museo del Prado se puede hacer de todo. Yo no sé, yo creo que sería muy bonito hacer un curso también de estos de la alegoría, ¿no?, porque es que está todo. Entonces, vamos a hablar, pues podemos hablar, digo, de la justicia, lo que quieran, pero del amor. El amor. Se me ocurrió decir, vamos a ver cómo han presentado el amor. Y desde luego el amor, a veces los dioses, como hemos visto en el cristianismo, son cautivos. ¿De qué? De su iconografía. ¿Cuál? Ya lo hemos visto. Pues la golondrina. Y los dioses, pues Marte es cautivo. ¿De qué? De su iconografía, como lo es Venus. Y presentar dos palomitas, la imagen del amor. Quizás si quitamos Venus, dejamos la paloma y nos podemos encontrar con que tenemos aquí un tema amoroso. Y nos podemos encontrar con que la pieza que está en el Museo del Prado es de un artista seguidor de Caravaggio, que es Francesco Boneri, que algunos lo identifican con el llamado Checo del Caravaggio, que era su modelo. Él tomaba sus rostros en varios cuadros, como veremos, ¿no? ¿Por qué la paloma? Y me pregunté, ¿y por qué una paloma y no dos? Porque lo normal, como hemos visto, son dos palomas, ¿no? Y vamos a ver la paloma. Este es un retrato, es el Caravaggio Amor Vincit, pero el retrato del pintor Francesco Boneri, que enseguida consideraremos. Y vamos a la paloma y la vemos que sola, la paloma dice algo. ¿Por qué? Bueno, los hieroglíficos nos hablan de la paloma y nos dicen que en esa visión del mundo, donde las enfermedades a partir de Hipócrates y antes, ¿no?, como Empédocles de Agrigento, se decía que tras la llegada, en el hombre están descompensados los cuatro humores y tú eres, depende de la compensación de esos cuatro de una manera u otra, ¿no? Y el humor flemático, colérico, melancólico y sanguíneo componen el todo. Y Legarda de Virgen, esta monjita del siglo XII, hablaba de esto, y Alberto Durero también lo hace. Entonces, el humor melancólico te hace triste, el humor sanguíneo te hace un hombre, digamos, frívolo, el flemático te hace un vaguito y el humor colérico pues te hace violento. Y la paloma no tiene cólera, la paloma de la paz, porque no tiene cólera, no tiene violencia. Y ahí lo dice, ¿cómo es para un hombre que no tiene bilis? Es que no tiene, la bilis amarilla es la cólera. Le falta la bilis a la paloma y en consecuencia la paloma es la expresión del que no tiene cólera. Como los emblemas hispanos y extranjeros nos ponen dos palomas picándose como ejemplo del cariño. Y como pues, cuando se enfadan pues siempre pues, produce tristeza en ambos, ¿no? Y nos ponen en el epigrama las imágenes de la paloma y yo sigo
O como en los emblemas amorosos el carro de Venus es tirado por palomas, lo cual es muy general. O como en los amoríos de Marte y Venus, pues aquí ven las palomas picándose. Es que es tan general. O la concordia que debe reinar en todo matrimonio por las palomas. Es una cosa tan general que aparece en todos los lados. Bueno, pero la paloma tiene tintes negros. Y la paloma con tintes negros nos dicen cómo representan dibujando la paloma negra. Cuando quieren expresar una mujer que permanece viuda, ya curioso, hasta su muerte, pintan una paloma negra, pues esta no se une a otro macho hasta que queda sola. Luego ese conservar esa castidad en la viudedad a través de los tintes negros, ¿no? Y esto es una cosa muy general, porque ya los emblemistas de España hasta Italia o Francia lo vienen a hacer, cantando lloro. ¿Por qué? Porque estoy sola. Ahí se explica el símbolo de la viuda, cantando lloro. Y otros emblemas, ¿no? Por ejemplo, aquí llora su soledad, porque está sola la paloma, como está en la pintura. Y ahí igual, ¿no? Canta su soledad. Y resulta que en la pintura aparecen 3 claveles. Y es curioso, ¿por qué el clavel, no? Y uno se fija y va viendo cómo las mujeres cuando se iban a casar portaban un clavel. Como en el cuadro de Steen de la Thyssen, porta un clavel. Y esto es Rembrandt, y porta un clavel. ¿Por qué el clavel? Porque era la flor más bella. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque la Virgen cuando vio a Cristo con la cruz lloró. Y de esas lágrimas, como dice Fray Luis de Granada, salió el clavel. Porque el clavel aguanta en verano y en invierno. Y en el amor se aguanta el verano y el invierno. Es duro. Y entonces estas cosas se van aplicando a la planta. Y no vemos solo en Rembrandt. Ahí tenemos a Antonio Moro. Y Antonio Moro presenta a María Tudor con el clavel, antes de su matrimonio. Y aquí Kleve, y la presenta con el clavel. Y el de Steen que he citado. Y este también de Kleve con el clavel. Está ahí. Y es curioso cómo Memling, cuando hace una alegoría del amor, el verdadero amor, plantea una disyunción. El cuadro de Tiziano que estudia Rimpanowski, ya saben, amor sacro, amor profano, pone al caballo como los instintos, y máxime el simio. Luego, el amor verdadero no es este en la tabla de Memling. ¿Cuál es el amor verdadero? El clavel. Es el amor puro. Luego tenemos una paloma con tintes negros, nos presenta a una mujer solitaria. Y tenemos además el clavel. Y claro, avanzamos en la pintura y hasta Maximiliano aparece a entregar el clavel a Osamada María de Burgundia, ¿no? Pero claro, es que tenemos que el cuadro se titula aquí en el Prado Mujer con paloma y es imposible, porque eso no es una paloma. Entonces aquí tenemos un error. Y el error es que el que está ahí es este pájaro. Y este pájaro, yo que he escrito del norte al sur de España, me han contestado todos que tengo razón, que el pájaro que está ahí y que está aquí, pues no es ni más ni menos que la merula, el mirlo. Y pinza aquí y pinza el pájaro ahí arriba, pinza. Y pinza ahí, porque es la alegoría del tacto. Quizás entre los sentidos, aquel que produce acción corporal, el tacto. Luego tenemos una alegoría del tacto, es más, Caravaggio también hace, con un lagarto, pero aquí pone tactus, con el lagarto. Hasta la idea de Caravaggio se puede ver si aquí no es una alegoría de los sentidos, dando la fuente en vara, grabador. Bueno, pero estamos con lo nuestro. Y resulta ser que al hablar de la merula, que es el mirlo, se dice que en el Salmo 102, me lamento como un pájaro solitario en el tejado. Viuda, pájaro solitario, la merula. Y ahí lo dice, que es un pájaro solitario y habla de la merula. Ahí, aquí está, dice merula. Luego ya nos lleva a que el pájaro en cuestión no es una paloma, es un mirlo, y el mirlo es solitario, como la señora que está sola, como la paloma negra y blanca que está sola y que remite a la viudedad. Pero es que la paloma encima, si se fijan muy bien, en el pico lleva algo. Y si lleva algo en el pico, lo que nos hablan los jeroglíficos es que, ¿cómo esperar hombre que cura a sí mismo según respuesta del oráculo? Si quiere expresar el hombre que se cura a sí mismo según respuesta del oráculo, dibujan una paloma que tiene hoja de laurel en el pico, pues ella cuando está enferma trae la hoja de laurel y se sana. Con lo cual, esto no solo lo dicen los jeroglíficos, sino que los emblemas del 16 como Camerarius lo mismo. El laurel en el pico que sana. La paloma viuda, el clavel como imagen del amor puro, el mirlo, imagen del sentimiento por la lamentación. Y resulta ser que el mirlo, además, según el mundo simbólico de Piccinello, dice que es el animal que, viendo su sufrimiento, corrige sus errores.
veremos cuál puede ser el error. Y resulta que sana en su melancolía, sana en su tristeza. Porque este cuadro que vemos aquí resulta ser que está acompañado de otro que está en el Palacio Real, y yo lo pedí y gracias a Inés Cobo pues me fue remitido enseguida. Y el cuadro que tiene al lado pues es este, que tristemente se titula Hombre con conejo, que ya lo vemos, ¿eh? No sé, da un poco, ¿no? Decir, es que esta no es mujer con paloma, es mujer con mirlo, en todo caso, que nos habla de que es una mujer viuda, que busca el amor puro y que se lamenta con dolor por la ausencia. Y yo no conocía este cuadro y resulta que todo cuadraba y aparece este. Este hombre está macilento, este hombre es que se muere, se le ve en el rostro. Este hombre nos presenta el conejo porque el conejo come fuera, pero el conejo es temoso y vive en las cavernas interiores. Y señala con el dedo qué es su corazón. Luego tenemos la imagen que se nos va traduciendo y que, como dice Gale en sus emblemas, siguiendo a Mateo 10:28, no temáis que se pierdan como los conejos del cuerpo, lo importante es el interior. Y en la pintura, lo importante el interior. En los emblemas de amor de Otto Benius, maestro de Rubens de pintura, aparece el conejo como expresión de ese temor. O en los tapices de Saint-Denis, en Francia, los conejos. ¿Y por qué el hombre lleva su corazón? Porque el conejo es temoso y se mete en las cuevas. El amor es temoso por perderlo. Y él señala a su interior, su corazón. De ahí que, siguiendo estas cosas, podemos establecer conclusiones, ¿no? Porque Boneri, hacia el 1620, se le pierde la pista. Y se le pierde hacia esta edad, y eso es un retrato suyo. Y parece que se parece. Parece que se parece. Son los modelos que Caravaggio utilizó de Francesco Boneri y el Checo del Caravaggio. Pero cuando muere Caravaggio parece que se le parece, ¿no? Los labios gruesos, macilento, triste. No podemos estar ante una mujer con palomo, una mujer con mirlo, que busca el amor puro y que se va a encontrar sola. Anuncia su viudedad si no está. Tenemos a un hombre con conejo, sí, pero tenemos a un hombre macilento, enfermo, quizá autorretrato del artista, en donde lo que hace es alimentarse de la belleza externa. ¿Por qué? Porque él vive su interior, donde quiere llevar su amor, como en el grabado, en el tapiz de Saint-Denis que portaba su corazón. Portar el amor en su interior. No importarle lo corporal, como decía Gare en sus emblemas, no importa lo corporal. Lo importante, siguiendo a Mateo, es el espíritu. Lo importante es el amor, no lo exterior. Con lo cual son cuadros que yo creo que tienen una traducción más poética que meramente literal, siguiendo las fuentes, ¿no? Y entramos en un cuadro que ustedes, por supuesto, conocen hasta la saciedad y que Erwin Panofsky, bueno, alguien muy grande, ¿no? Pues ya recoge como en Tiziano problemas de iconografía, si realmente ese es un cuadro con dos posturas o dos visiones. Porque si bien, por un lado, esta pintura viene a expresar lo que es el oído, la música y la vista como elementos para llegar a una visión platónica de la contemplación, también dicen lo contrario, que puede ser un cuadro pues, de carácter erótico. Yo les invito a ustedes conmigo a que desnudemos el cuadro en un momento. Y vemos cómo aquí hay una gorgona, vemos cómo hay una pareja amorosa, cómo hay un ciervo con la testuz elevada, pero otro ciervo que agacha la cabeza. Aquí hay un sátiro y aquí un pavo real. Y aquí una mujer desnuda, pero un señor que mira, y mira el sexo. Bien, entramos y vemos cómo Tiziano esto lo hizo varias veces. Son 5 cuadros. Este es el de Berlín, el del Prado el más completo. Y entramos con esa Medusa que, como saben ustedes, rivalizó con Atenea a ver quién tenía los cabellos más bonitos. Terminó con los cabellos viperinos y solo mostrando su cara convertía en piedra. Y así nos lo cuentan. Ahí está la cabeza de Medusa. ¿Cómo hay que llegar al estudio? Porque simplemente el ocio lleva al sepulcro, la muerte. O, como Ferro también nos dice, mirando el vicio llegas a la muerte. La Medusa es imagen del mal. ¿Cómo Tiziano vive en Venecia? Pero es que en Venecia, cuando hace este cuadro, resulta que está Natalie Conti. Y Natalie Conti hizo su mitología que inundó Europa. Y Natalie Conti dice, la Medusa es imagen de la prostituta, de la meretriz que te lleva a la muerte. Ahí, en Venecia, 1556, mitología. O cómo es un lenguaje tan internacional que Maíno, cuando presenta cómo las armas, olivares, y las letras Atenea componen al buen ciudadano. La imagen del tutor que está sacado de una medalla de Antonio Agustín, que aquí no tenemos tiempo para tratar, pero copiado de una medalla. Y cómo Olivares pisa algo, el fraude, 2 caras, pero algo más pisa,
¿Qué es? La medusa, la imagen de todo mal. Luego ya estamos en un lenguaje internacional que nos lleva a ver de que eso algo significa. Bien, este cuadro está en el Metropolitan Museum y es muy parecido. No es mujer con organista, Venus el organista, es Venus y una guitarra, un laúd y una flauta. Y vemos cómo la flauta ya incorregio los vicios, alegoría con la flauta, el triunfo del vicio. Y vemos cómo el laúd es la imagen del escándalo con las cartas, es la imagen, la música llevada a un sentido pues meramente recreativo, ¿no? Y aquí vemos Brecht, el triunfo de la muerte. Aquí coge, veamos el detalle, y ven el laúd. Como la muerte le asola al que toca el laúd, también las cartas. Y este elemento aparece desde el que inventó el aguafuerte en el 1513, Urs Graf, en donde nos dice cómo la doncella, la prostituta, coge el dinero y como las cartas y el laúd, lo sensual, meramente sensual. La imagen se continúa porque en esos humores, donde el sanguíneo es la hormona, ¿no?, que desde los 12 años comienza a venir en el hombre hasta su madurez, y es la tendencia sensual, sexual, el capricho, tomarse la vida alegre, son de los 4 humores el sanguíneo. Y nos lo pone, sanguíneo, ¿pero con qué? Con el laúd. Y este es Virgil Solís del 16. Luego hemos visto el laúd. En cuanto a la música, vemos también aquí al fauno o el sátiro, da igual, porque tanto el fauno como Pan llevan a la lujuria, luxuria. Y ahí lo tenemos. Tender a lo sensual. El fauno fuerza naturaleza a lo sensual. Luego la fuente nos armoniza. Y es más, en estos emblemas de amor está en castellano. Los que como el triste Pan, sin conocer se enamoran, sin conocerse estos se enamoran, con él su ignorancia lloran. Es decir, los que no son reflexivos. Y ahí está el sátiro. En estos emblemas de amor. O la fuente, ¿no?, donde la imagen que se nos pone aquí, en donde tenemos la fuente en un grabado de Paolo Macchio, italiano, del 16, y nos dice Platón en el banquete, es Platón en el banquete, que lo que está en flor, florece amor, verde, flor, y lo que está marchito allí Cupido no reside. O es lo mismo que cuando en Apuleyo, en el asno de oro, cuando despierta Psique, va contando lo que está abajo. Se levanta, ve un bosque de árboles altos y frondosos, fuentes llenas de agua. Entonces, el recreo del amor, porque donde hay amor, viene más amor. La idea de que en Platón, en el banquete, que solo el amor se puede desarrollar a través de lo que está en flor, porque lo que está marchito allí no hay amor, ¿no? Y es curioso ver cómo los enamorados florentinos del 15, estudia Vivatur, se regalaban sus platitos ilustrados con temas amorosos, los amantes y la fuente. Muy común en la época, pero es que la fuente nos presenta algo más que vemos ahí. Está un pavo real, y un pavo real está aquí. Otra vez el mismo, sanguíneo, el laúd y el pavo real. Con lo cual estamos dentro de ese humor sanguíneo y sensual. Y luego vemos que aquí pues resulta que hay un ciervo que levanta su testuz, los amantes, y aquí un ciervo que la baja. Curioso. ¿Por qué? Pues simplemente porque el ciervo es el animal, decía Aristóteles, que levantando la testuz oye finamente y bajando la testuz es sordo totalmente. Levantar al ocio a los amores y hacer caso omiso a los amores. Porque ahí lo pone, los jeroglífica. Hombre burlado por la adulación, pues pintan un ciervo con un flautista porque le atrae la música. Hombre burlado por la adulación. Aquí está el ciervo, adulación también. De los emblemas, de los jeroglífica del 1200 a.C., al siglo XVI, la misma idea, el ciervo. Por eso fue alegoría de la música, y lo vemos, por su testuz elevada. El propio Rubens lo hace, alegoría de la música. Y vemos cómo los emblemas políticos, que se habla, los políticos de Solorzano Pereira habla por los animales. Tu príncipe, ten la testuz elevada para escuchar qué pasa en tu estado. No la bajes porque te van a dominar los vicios, ¿no? Y esto lo hace en varias ocasiones. No te dejes llevar por la adulación. De ahí que entendemos que el ciervo se relacionó mucho con los temas de amor. Y por aquel dejarse llevar simplemente por lo que es, sensual, ¿no? Otto Benius, repito, maestro de Rubens, en su Umbrata Amorosa, ahí lo pone. El que quiere cazar para disfrutar simplemente, y ponen al ciervo, ponen a Cupido. O aquí igual, los emblemas de amor. El que solamente va por la caza. Un amor efímero, un amor de 4 días, lo que hoy llamamos un ligue. Y ahí pues explica igual. Él está destruido
por la flecha del amor, el ciervo. Luego, si estás atento, te dejas llevar por la adulación, por lo sensual, por el momento de la pareja que se besa, ¿no? Cosa curiosa. Y hay que huir de esos amoríos. Y vemos, repasamos, ¿no?, la medusa, imagen de la prostituta que te lleva a la muerte. El pavo real, imagen de la sensualidad y del poder genésico simplemente sensual y sexual, el sátiro que tenemos aquí. El ciervo, quien escucha los placeres. ¿Quién más nos presenta el cuadro? Hombre, resulta ser que Goyo, francés Pierre Goyo, en el 1603 nos dice que la mayor excitación para un hombre es ver a una mujer desnuda. El laúd, como en el Metropolitan Museum, la mujer desnuda. Los emblemas de amor, el centro del amor, lo titula el libro. Y lo tenemos. Y luego, además, Pilical nos propone cómo el fuelle del diablo alimenta la sensualidad, la música del órgano, para el mundano. Y recoge todo este texto de los Salmos y nos dice: embriaguémonos con vinos exquisitos y perfumes, que no se escape ninguna flor primaveral. Conoceremos con capullos de rosas antes de que se marchiten, que ninguno de nosotros falte a nuestra orgía. Dejemos todas las partes señales de nuestra euforia, porque eso es lo que nos toca y esta es nuestra herencia. Amberes fue un centro de iconografía internacional, llegó por todo el mundo, con lo cual que conocieran las estampas de Galo no es nada extraño. Pero es que es el diablo quien alimenta el fuego amoroso, como lo explica aquí, siguiendo los salmos que se citan ahí, ¿no?, en la estampa. Y luego la mirada, mira el sexo. Es curioso ver cómo Ateneo decía: entre los amantes solo se puede imitar a los ojos, porque es donde reside el pudor. Y añade: la mirada lleva al deseo, el deseo procura el tacto, y el tacto genera los problemas de amor. Y la mirada, al sexo. Con lo cual, el cuadro pues produce una cosa, que si estaba la medusa, pues así lo traduce Natalie Conti en Venecia. Si tú miras al sexo, vas por los amoríos, es como la medusa. Te conviertes en piedra, mueres, como la medusa, el pecado, el vicio. Ahí se explica. Con lo cual, los elementos que vamos traduciendo desde el ciervo, el sátiro, desde el pavo real, la mirada que concentra todo, nos lleva a que la pintura dice algo más, que se puede centrar claramente en una alegoría del amor sensual. Y no es Venus y la música, sino una clara alegoría del amor sensual, siguiendo los códigos de época. Y el cuadro conserva esta pintura donde un Cupido con un lazo, donde tiene un yugo que los une, y donde Bicher Marchilio, por lo que hace es casarse con su esposa, como así se reconoce en la documentación del Museo del Prado. Pero hay algo más. Cómo el yugo es curioso, como alegoría del matrimonio, así lo dice Erasmo, el yugo del matrimonio, ¿no? Matrimonio, yugo. Granada porque une, y la culebra. ¿Por qué en el matrimonio la culebra? ¿Por qué la serpiente? Pues se traduce enseguida estas cosas, ¿no? Vemos cómo en la alegoría del matrimonio es muy plural. Los zuecos, para que no se escape la pareja, porque el zueco no permite correr. Porque el amor llega muy rápido y escapa despacio. Los zuecos. ¿Esto simplemente en Van Eyck? No. Lo vemos muy plural. Porque aquí lo vemos en Goltzius. Los esposos con los zuecos, que no se escapen, alegoría del amor. O el zanco, y aquí lo explica, lento al partir. La amada está ahí, lento al partir, Cupido. Pero esas expresiones de amor nos llevan a que el yugo entre los enamorados no esclaviza, como es la imagen del tirano que vamos a ver enseguida, que el yugo entre el amor da la libertad, de ahí el gorro frigio, porque el gorro frigio lo que representa es libertas, la libertad. El yugo en los enamorados es una obediencia en el sentido de la libertad. Y ahí lo vemos, la libertad de la cual es un gorro frigio lo que lleva. O lo vemos para expresar que eran hombres libres en los Reyes Magos de San Apolinar in Clase en el siglo VI. Luego es una iconografía que se mantiene y tiene su origen en ese sentido de libertad. Los emblemas, el yugo, Petrarca en sus cancioneros. ¿Por qué no se me quitan los gemidos cuando sea? Ni el yugo me es quitado, le dice a la amada. Y Erasmo, el yugo del matrimonio. El elogio de la locura. Y ahí habla cómo los enamorados al principio están muy unidos y tal, pero que al final, ¿verdad?, bajo el yugo conyugal asido, dan más 4 pares de gemidos por los problemas del matrimonio que puede haber, ¿no? Pero el yugo como unión. Luego, ¿tenemos la pintura leída? Pues no. ¿Por qué? Porque los jeroglíficos cuentan cómo expresan amor. Aire e hijo. Un lazo significa amor. Curioso. Y ahí lo vemos como Cupido, pues tiene su lazo.
Y entramos, si quieren ustedes, si les parece, a una pintura. Bueno, el lazo está en Velázquez, en la Venus. Creo que Enriqueta Frankfurt Harris, a que tuve el honor de conocer y ser quien le publicó su Velázquez en castellano, decía que Velázquez, y ahí lo demuestra, estuvo en Italia y que tuvo allá pues una amistad femenina, con la cual pues pudo tener hasta su descendencia, ¿no? Puede ser esta, ya lo dice así, su amante y amada italiana, que cuando le llama al rey no quiere venir. El cupido expresa el amor y el lazo la unión amorosa. Puede ser. Pero es que lo corremos a Corrado y a Quinto, y en esas parejas amorosas el lazo, el amor. Y es que entramos en esta pintura que para mí del Metropolitan Museum es singular. Es una de las micciones más importantes de la historia, ¿no? Como están viendo aquí, que yo les marco, ¿no? Que calla el sexo de Venus, también de Lorenzo Lotto, al igual que el cuadro de Michel Marsilio que estamos comentando, ¿no? Este cuadro, ¿qué nos dice? Este cuadro es poesía pura. Este cuadro Juan Ramón Jiménez lo supera. ¿Por qué? Porque vamos a leerlo poco a poco, ¿no? En las fuentes. En aquel momento era común, como en este cuadro de la pintora Livinia Fontana, que la nobleza se representara como dioses. Y aquí está esta noble, presentada como Venus. O en el castillo de Tanlay, en Francia, todos estos son nobles de la corte de Enrique IV, todos, como estudia Segnek. Tomados de modelos, además, fíjense, esta de aquí está copiada de aquí, miren, todo copiado, de grabados, porque son artes recetarios. Pero esto es muy común en la pintura, ¿no? Representa así los nobles. Tanto que Lucia Impeluso dice que lo que hemos visto y vamos a analizar es el cuadro de una esposa. No dice el por qué, lo vamos a contar nosotros. Y lo contamos viendo el cuadro, reteniendo unas imágenes donde aquí hay una hiedra en el árbol, una caracola, una serpiente, una vara, un escarabajo, una micción, una lámpara que enciende y un mirto. Mirto. Bien. Entramos y vemos cómo, esto no es nuevo, Alain Duhamel, grabador de Bois-le-Duc, donde vivía el Bosco, grabó esto del Bosco. Y están los enamorados, el niño orinando, pero la fecundidad a través de los racimos. Luego algo sabemos, la fecundidad. Y vemos cómo Tiziano, siguiendo a Filóstratos, en la Bacanal de los Ambrios nos pone a un niño orinando, cuyo detalle es este. Y vemos cómo Albani, en su flora primavera, cuando todo germina, nos pone a un niño orinando. Luego estamos hablando no de la urofilia como un vicio, sino estamos hablando de que mea, orina al sexo, y eso habla de la fecundidad. Y lo tenemos. Y resulta ser que lleva una corona de mirto con un lazo, porque el lazo es unión amorosa. ¿A quién? Al mirto. Catón en el siglo III, y lo dice Virgilio en el primero, y Horacio y Virgilio, todos, y Ovidio. El mirto es planta, el arrayán siempre verde, y es la expresión del amor. El amor, el mirto, porque siempre está verde. Cupido, amor, coronado de mirto, la orina pasa la fecundidad por el mirto, corona de mirto, que en las fuentes antiguas está. Catón, de agricultura, corona conyugal. Luego sí que tenía razón la idea que tiene Lucia Impeluso, pero claro, hay que llegar a las fuentes. Cómo Filóstratos, para hablarnos de Venus, la pone con corona de mirto. Y cómo cuando le seguía Pan se refugió en los mirtos. Y Horacio, los mirtos. Los sanguíneos mirtos, es decir, la hormona, la tendencia a lo sensual y sexual, expresada por el mirto, ¿no? Y lo vemos ahí, sanguineus, el mirto, la hoja de mirto del arrayán. Y otra vez la guitarra, porque ven cómo en el amor los elementos semánticos son siempre muy comunes e iguales. ¿Cómo reciben a Venus las horas? Con mirto. Bien. Y seguimos, los regalos entre enamorados florentinos, a Vivatmus se regalaban estas cosas, coronas de mirtos. Mirto. Y estamos viendo cómo habla de humo sanguíneo un médico que es Louis Cazeneuve, francés, y este médico, luego hablaremos un momentito de su obra, Emblemata Médica, y para el mirto es sanguíneo, luego es amoroso. Y vemos cómo hay una serpiente y una vara, y estamos viendo un escarabajo. Y analizamos la pintura y vemos a Fontainebleau. Y en Fontainebleau reparamos en la pintura de Rosso para contaros una fábula que viene del llano. Y es que Zeus, para vengarse de alguna manera de lo que pasó con el hombre construido por Prometeo, pues dio la eterna juventud. Y la eterna juventud viajaba en un asno. El asno la llevaba.
La serpiente, muy astuta, vio que el asno tenía sed y le dijo, oye, te cambio, ¿qué? Lo que llevas encima, la eterna juventud, ¿por qué? Pues te lo cambio por agua. Y el asno, la propia palabra lo dice, ¿no? Pues cambió. Y la eterna juventud, aquí la ven, se va con la serpiente. Y eso lleva a que Filóstratos nos presente la serpiente en Venus también, hablando del amor, de la eterna juventud del amor. Ahí lo vemos, la eterna juventud del amor. Luego algo nos dice eso, y es que ya Ripa lo sentencia. En el verdadero amor, el yugo para los dos, la granada comunión y pisar la víbora. ¿Por qué pisar la víbora? Por esto. Porque la víbora, cuando se une al macho, se satisface sexualmente y lo mata. Y esto no viene del 16 Camenarius, viene del 1200 a.C. ¿Cómo representa mujer que odia a su marido? Si quieren expresar mujer que odia a su marido y conspira contra él para darle muerte, solo la halaga la unión sexual. Luego nos explica que en el matrimonio no se ha de ser egoísta y se ha de dejar de ser uno para ser el otro. Dejar de ser uno para ser el otro, no uno encima del otro. Y lo explica Ripa mediante la serpiente, que vemos que hunde su fuente claramente en los hieroglífica y que en la pintura nos explica. También vemos cómo la parra sube por el árbol. Y claro, la parra por el árbol tiene dos sentidos. Manteña, ustedes lo conocen aquí, que es cortando el cabello a Sansón, Dalila, y cómo en el árbol lo deja escrito, ¿no? Dice, poco más o menos en latín, ¿no? Nos explica, la mujer es 3 veces más mala que el diablo. Ahí lo pone escrito. Si tiene razón o no, lo dice Manteña, no lo digo yo. Y la historia está ahí, pero también ese es un apoyo y es la amistad. Ahora, el sentido de la pintura de Loto no es otra cosa sino la amistad, unirse uno con otro hasta que llegue, fíjense los emblemas de amor, a morir de amor. Morir de amor. Curioso que vamos viendo estas interpretaciones, tenemos la vara, en donde Conti dice que Pan, simplemente el poder genésico, ese que anda con patas de cabra y cuerpo de hombre, la vara es la expresión de lo genésico, de lo creativo. Natalie Conti así lo señala, y en la publicación yo doy las fuentes, ¿no? Y al lado está el escarabajo, y el escarabajo tiene 2 lecturas concretas. Por una de ellas, el unigénito, el hijo que nace. El hijo que nace, el unigénito, pinta en un escarabajo. Porque así como el escarabajo nace solo del estiércol, pues produce de ahí el nacimiento del niño y tal. Bueno, y la segunda es que el sol le quema. Se muere cuando llega el sol. Bien, luego tenemos la lámpara. Y resulta que llegados a la lámpara, el valeriano que yo les he dicho, y esto para los estudiantes creo que deben de tener presente, que el valeriano es todo distinto. Porque el valeriano, primera edición 1656, se publica en Basilea, pero hay ediciones que los editores van introduciendo textos. Y este texto del 16 se incluye en la edición de 1626, y es la emblemata médica que escribió Louis Cazeneuve. Y Louis Cazeneuve nos dice, en esa emblemata médica, esto, ubi vita ibi mors. Por mucho que le eches tu aceite a la lámpara, la muerte te lo quita. Tú estás destinado. Pero dice que la lámpara es la imagen del hombre y que la luz la vida. La imagen del hombre y la vida. Les doy el texto en la publicación. Fíjense qué historia nos encontramos, ¿no? Cómo la fecundidad en el mirto con el lazo, la unión conyugal. ¿Y qué? En el mirto, unión conyugal, genera la fecundidad. Una fecundidad en donde pues tenemos que el amor, la serpiente eternamente joven, donde hay que mirar por el otro y no por uno, donde la vara expresa el poder genésico de ese amor, en donde está aquí que el escarabajo, que muere de admiración el esposo por la esposa, como el escarabajo muere por el sol. La República de Platón nos dice cómo el sol es al mundo sensible, como el entendimiento supremo de Dios lo es al inteligible. Esas comparaciones son muy generales, ¿no? Y como producto de ese amor, de la fecundidad de la vara de Pan, aparece que el hijo. Luego sí que es un cuadro amoroso y además de esponsales, ¿no? Una pintura de Loto que luego vemos cómo se cumple aquí igual, porque no solamente está el yugo y el lazo, mirto, mirto y mirto, la unión de los esposos, ¿no? Es una cosa entonces que nos puede explicar a través de estos de César Ripa que hemos visto, o como emblemas, como este caso francés Anno del 16, explica que el sabio entiende el amor de hombre y mujer como el hermafrodita, y el lazo, amor, unión, y el sátiro y Pan, lo lujurioso, entiende como son dos,
provocando la disputa. Luego Lazo, la idea del amor sabio, la unión en uno, que no haya serpientes destructoras a modo de víboras. Y es curioso porque aquí también en la parte trasera está esto, y es la imagen del yugo como expresión de la obediencia, que aparece en Giovanni Balduccio, que hemos dicho antes, en Ustorgio, o también que el yugo tiene otras valencias, ¿no?, como la pintura de Ambrogio Lorenzetti en Bono y Cautivo Governo, que está en Siena, y ahí está el tirano que mata la justicia y con el yugo, ¿no?, plurales sentidos, ¿no?, que nos ofrece el cuadro. Este cuadro, pues lo conocemos todos, es de Rubens, está aquí en el Museo del Prado y es el cuadro que nos presenta o nos dice que es el Jardín del Amor. Yo creo que es algo más, con el debido respeto. Creo que este es Rubens, aquí Elena Forment, y que es Banquete nupcial en el Jardín del Amor, ¿no? Y vamos a ver detalles que nos pueden informar de ello, porque los emblemas, la idea de Platón que solo el amor florece en el jardín, como los emblemas nos van viendo y dando esos significados en contextos iconográficos muy comunes. Las palomas las hemos visto como imagen de Venus, o como Cass dice, aves dos de la misma pluma caminan juntas. Aves de la misma pluma caminan juntas, concordia entre los enamorados. Lo dice Cass en sus emblemas, ¿no? Imagen de la concordia que hemos visto y que esto todo lo hemos analizado ya, carro de Venus, que es muy normal. Pero aparecen aquí más cosas, tenemos una fuente. Y en la fuente nos dice que el amor, como la fuente siempre sale, genera de la gracia más gracia, del amor más amor. Y estos son los emblemas de Maquio, en donde las fuentes, fíjese el esquema de composición, las manos en los senos, exactamente igual que ahí, que el amor entre los enamorados genera más amor. El Jardín del Amor, de ese emblemista que hemos visto, que era Rollós, y que yo he dicho que presentaba a la mujer desnuda, lo que pasa es cita al hombre, también presenta, al igual que en el Jardín de Rubens, la guitarra o el laúd, los enamorados y el jardín y la fuente, esquemas muy comunes en los temas amorosos, ¿no? Y ahí aparecen las tres gracias, que algo nos dirán, porque las tres gracias, en esta obra que grabó Pase y que es Parvus Mundi, Microcosmos, nos dice, siguiendo a Séneca, lo que es no solo el amor, la clave de las relaciones humanas. ¿Por qué están juntas y se unen? Porque el amor es dar sin egoísmo, recibir sin avaricia y devolver con agradecimiento. Dar, recibir y devolver. Claro, si uno tiene un hijo que todo lo da y él no es tonto y lo recibe, si no devuelve, pues lo ves que es un egoísta. Si uno tiene una esposa en ese sentido, un esposo igual, pues se ve. Luego, la idea que se traduce en el dar, recibir y devolver, que la traduce Séneca, está ahí, ¿no? Y que vemos como Rubens las tres gracias la pinta de maneras muy diferentes y lo hacen también Rafael y lo hace Botticelli y tantos. Bien, pues ese es el regalo que Carlos V le hizo a Isabel de Portugal. Aparte del Palacio de Granada, le hizo este regalo. Una pintura que tiene en la base en su derecha y en su izquierda, en donde Reguera lo recoge en un emblema, y Tipotius copia a Reguera, el emblemista Reguera. Y le dice, haz ave te superas, tú lo tienes y superas, porque la fuente está en Pausanias. Las tres gracias portan, una, la rosa, por la belleza, otra, el mirto, curioso, por el amor, y la tercera, la encina, ¿por qué? Por la fecundidad. Así lo explica la pintura que Carlos V regaló a la princesa. Con lo cual, los emblemas, la idea de las tres gracias tiene un sentido, ¿no? Y luego tenemos aquí un Cupido con corona. Y el Cupido con corona nos habla que es corona de rosas. Y como dice Ripa, que entre la reina de las flores es la rosa y por lo tanto flor de Venus, la más bella, ¿no? Y coronar de rosas a los enamorados, pues aparece aquí en el juicio de París, en donde se puso a Atenea la corona y se vio bella. Juno se puso la corona, dice Natalie Conti, y se vio bella. Pero cuando vieron la corona de rosas sobre la cabeza de Venus, ambas quedaron deslumbradas. La suma belleza, la rosa, en el juicio de París, ¿no?, que tenemos ahí. Bien, incluso, perdone que me esté un poquitín, pero esto es un cuadro que está en Versalles y que es Luis XIV. Como Luis XIV con María Teresa ignoran las gracias. ¿Por qué? Porque Conti lo explica muy claro. Estas tres gracias es la imagen del político estúpido que lleva al Estado a la ruina. Porque eligiendo entre lo que es el saber de Atenea o la acción y el poder
que es Juno, elige lo hedónico, destruye el Estado. Bueno, fue un regalo del cardenal infante a Felipe IV que quizás le quiso enviar un mensaje subliminar. Tanto en cuanto que Felipe IV decía el embajador francés en España que cumplía solo un deporte a la perfección, y el deporte que cumplía era el deporte erótico. Con lo cual el regalo le vino con su sentido, ¿no? Y ven ustedes estos filóstratos, como Baco corona Ariadna, y es muy común, el Baco corona como señala Filóstratos, ¿no? O como Durero, cuando hace el carro de las bodas de Maximiliano con María, pues lo que hace es también disponernos la corona de carro nupcial, ¿no?, que está en el carro. O Bató, ya en el 17 finales, matrimonio, y ponen la corona, que es muy normal, ¿no? Yo pero solo me queda un cuadro y quisiera terminar, y les pido de su generosidad si lo puedo hacer. Este y otro solo. Tenemos las gracias y la corona de la belleza, pero claro, este es el himeneo. Y el himeneo, desde la Ilíada de Homero, es el canto del himeneo, es las bodas, es el matrimonio, ¿no? Y ahí lo vemos en muchos ejemplos. Hay los franceses, como he dicho, pues solían, la corte francesa que yo he presentado, pero miren este cuadro de Nocret, en donde está el himeneo, donde está Luis XIV, el duque de Orleans, María Teresa, toda la corte francesa como si fueran dioses mitológicos, y la relación matrimonial con el himeneo que vemos allí. O en esta pintura que vemos de Battoni, pues también está Cupido y Psique, y cómo está Himeneo con la antorcha. Y continuamos aquí, y en las bodas de Maximiliano con María, los himeneos, el canto nupcial de Himeneo. O ese gran grabador que las pinturas, bueno, los dibujos de Rubens para la Pompa Intuitus Ferdinandi, que fue Theodor van Tulden, nos presenta alegoría del matrimonio, corona, laúd, sanguíneo, laúd, corona, himeneo, la antorcha. Con lo cual ya estamos viendo cosas, como el amor no debe ser egoísta, es darse, ¿no? Y eso genera más amor, la abundancia. Como vemos la corona de Venus ahí, el carro de Venus con las palomas, el himeneo. Y bueno, pues ahí se traducen cosas. Tenemos el laúd y es constante, ¿no? Lo sanguíneo es constante. El lazo, expresión de la unión amorosa entre Rubens y Elena Fulmen, es constante. Y tenemos hasta el pavo real, que el pavo real, como hemos visto, se va a cumplir, es la imagen del sanguíneo y el laúd que está ahí. Repiten los mismos esquemas en estas composiciones. Voy a acelerar para verlos el último, si ustedes me permiten. Es un cuadro de Ingrid van Balen, y yo voy rápido que lo veamos. El cuadro dice que nos presenta a Cibeles, ahí la tienen, observando a las estaciones. Entonces nosotros podemos penetrar en él y nos dice en el catálogo que tenemos a Venus ofreciendo frutos a Cibeles, a Ceres. Y como vemos, ya ustedes habrán detectado, esto no es así. Esto no es así, con toda la humildad del mundo, pero no es así. ¿Dónde están las estaciones? Vamos a pasar imágenes. Tenemos que es cierto que son las estaciones, porque Baco, con la parra, es el otoño. Y el otoño es una estación, y tiene aquí la iconografía, el cupidito que lleva la balanza. ¿Por qué? Porque la balanza es Libra, y entonces Libra nos expresa otoño. Para un papa que es el que cambió el calendario del juliano gregoriano, Gregorio XIII, un jesuita, Fabrici, le hizo estos emblemas. Y ahí está el otoño, la balanza. La balanza está aquí, la balanza aquí, expresa el otoño. Luego es cierto que estamos en el otoño, equinoccio de otoño, la balanza. La iconografía es exacta, ¿no? Y como en los grabados de Philippe Gall, que se extendieron por toda Europa, a la hora de decir otoño, estamos hablando de la balanza. Luego tenemos identificado una estación, ¿dónde las demás? Otoño, balanza. Llegamos a que aquí hay una niña que recoge espigas junto a Ceres, que es la estación del verano. Y entonces de aquí, esto de aquí expresa a Virgo. ¿Por qué? Porque la niña cogiendo espigas está ahí, en los grabados de Fabrici. Y estamos entonces hablando del verano, cuando se recogen las estaciones. O como el cielo de Salamanca nos lo expresa. A la hora de decir Virgo, en el cielo de Salamanca, en pintura del siglo XV, se cogen los grabados que ilustran el Poeticón Astronomicón de Higinio. Y en el Poeticón Astronomicón se dice, ¿no?, que Virgo porta que lo que tenemos aquí, el ramillete, al igual que la niña, que veíamos en la pintura Vaya al verano, ¿no? Y ahí tenemos aquí con el ramillete en grabados de Goltzius, ¿no? Es muy común.
y presentar a Ceres, que no es Venus, como se dice en el catálogo con las espigas, que es Ceres y no hay otra lectura posible, ¿no? Vemos también aquí que está Flora coronando a Venus. Esta sí que es Venus. Y vemos alas blancas, pero negra y negra, dos iguales, dos gemelos. ¿Por qué los gemelos? Porque estamos hablando de la primavera, y en la primavera los gemelos, Géminis, grabados de Fabrici, los gemelos, Géminis, y aquí vemos los gemelos, verano, como Géminis, ¿no? Y el invierno siempre es un anciano que estamos viendo aquí. ¿Bajo qué? Bajo el pez que está ahí y que es Piscis. Con lo cual podemos descubrir en la iconografía, siguiendo esas fuentes, Piscis, el anciano, una lectura concreta entre emblemas, iconología, de todo ello, ¿no? El anciano, Piscis, como se ve ahí. Y claro, si tenemos las 4 estaciones, otoño, verano, primavera e invierno, podemos continuar y ver qué se nos representa aquí abajo. Y ahí abajo estamos viendo los elementos, el agua, el fuego, por el fuelle el aire y la tierra. 4 elementos que son muy comunes. El fuego está ahí. O sea, son muy comunes en la representación iconográfica y, por lo tanto, los identificamos con claridad, ¿no? Se ven los elementos. Por el fuelle, que es el que menos se ve, la tierra está aquí, el fuego y el agua. Pero hay algo más. Miren, peces y flores. Peces y flores. El poderío del amor. Porque el amor llega a la tierra como al mar. Peces y flores. Primero, Alciato, 16. Ripa, la fuerza del amor. Peces y flores. Con lo cual, se nos dice cómo el amor, que Venus preside todo, está sobre los elementos, domina todo lo domina, desde la tierra hasta el mar, con una iconografía, como ven, concreta. Y bueno, ahí ven ustedes a Cibeles observando. Entonces, ¿qué sería? Cibeles observando las estaciones. Pues yo creía que el título tiene que ser más amplio, porque es Cibeles observando las estaciones, sí, y los elementos, de donde procede todo lo creado. Para resumir, sería Cibeles, que es la tierra de donde se generan dioses y hombres, hasta que llegó Pandora, ¿verdad? Donde se generan dioses y hombres. Cibeles observando a Venus, al amor, como dominadora de todo lo creado. Sería la lectura, porque repito, esta no es Venus, es esta es Ceres, ¿no? Y así, los elementos, como ven, pues se repiten en la iconografía. Y es curioso ver este cuadro, porque ven cómo siempre está Ceres y Baco, los dos. Aquí está Ceres con las espigas, con Venus. Y hay un emblema muy bonito, es este, del Papus Mundi. Sine cerere Baco friget Venus. Si no hay pan y vino, el amor se enfría, el amor se acobarda. Y claro, esto nos debe hacer reflexionar, pues hasta en la vida diaria, ¿no? Cómo el mensaje que tienen los emblemas llega a todo, y las pinturas, porque huyen, Ceres y Baco se marchan y dejan a Frígida, a Venus, cobarde. Claro, esto me lleva a pensar, porque la historia del arte, como decía Svoboda, es la historia del espíritu humano expresada en formas, la situación actual. Sin pan y vino, ponte a hablar de amor, y es difícil. Y la historia, pues, fue muy común, porque ella no dice, sin Ceres y Baco no hay Venus, Venus se enfría, Venus se acobarda. Y ahí está, cómo queda Venus cuando ambos desaparecen, ¿no? Es muy común en la pintura, vean ustedes, y los grabados. La pintura de Sprenger, copiada de los grabados, igual queda sola. El amor se enfría cuando el pan y el vino huyen, desaparece, se acobarda. La historia, entonces yo termino con esto, sería que con su torre en la cabeza, atributo de Cibeles, observa que lo que sale de ella, porque Cibeles es la tierra. ¿Y qué sale? Pues que el amor es el poder genésico que mueve todo, desde las estaciones a los elementos. Y hemos visto el otoño, hemos visto el verano, con los signos del zodiaco, hemos visto la primavera, hemos visto el invierno, hemos visto los elementos, tierra y mar, donde el amor genera todo, ¿no? Bien, pues Cibeles contempla todo, y es que su iconografía no solamente está ahí, está ahí. Y aquí, cuando Francisco Gutiérrez hizo esto, los leones que hay abajo, como saben ustedes, los hizo Robert Mitchell, por cierto, casada con Rosa, una vitoriana de mi tierra, hija de plateros, sí, Rosa Vallerma, que además es curioso porque Robert Mitchell pidió permiso a la corte, porque era escultor de corte, que estaba muy malo, que por favor le dejaron ir a las buenas tierras para poder sanar.
llegó en diciembre, murió en enero. No es, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues miren ustedes cómo Cibeles tiene la torre, pero es que esto se explica así. Esto lo mismo nos dice Ripa, que nos dice Boccaccio, que nos dice Isidoro de Sevilla. Juntamos del siglo VII al XVI. Por las ruedas son las 4 estaciones. Por las llaves porque Cibeles es la tierra y abre la tierra. Por los leones porque los leones es el agricultor que abre la tierra y luego la tapa. Y el león andando borra sus huellas. Es un claro estudio totalmente, como ven ustedes, de la agricultura, ¿no? Ese es el cuadro que nos reciben y yo les voy a poner 3 fotos finales, 4, muy seguidas. Ya me tienen que dejar para terminar. Bien, primera, Palomino en el Museo Pictórico Escala Óptica dice, ¿no?, el argumento metafórico, el que en virtud una metáfora ingeniosa manifiesta el concepto de su autor. Es la metáfora madre de toda sutileza intelectual, el más ingenioso, peregrino y agudo y admirable parto de nuestro entendimiento, en cuyo precioso tesoro hallará el aficionado fértil materia para enriquecer el ingenio con este linaje de erudición. La metáfora, el otro hablar. Primera. Segunda. El profesor Calvo Sarayer les ha dado a ustedes la introducción a este curso diciendo que este señor, León Battista Alberti, pues hacía eso. Lo importante en la pintura son historias. Es una medalla de Alberti. En el siglo XV y XVI los alumnos tenían por costumbre llevar las medallas de sus profesores colgando. Yo ya les digo a los chavales que vayan eligiendo al profesor, se la vayan colgando. Pero miren ustedes, ¿qué tiene Alberti aquí? Una lengua y un ojo. Una lengua y un ojo. Curtius, en ese bello libro que tiene Literatura Europea y Edad Media Latina, dice que Alberti, que escribió sobre la familia, la política, el primer tratado de pintura 1436, le siguió el de escultura, no, el de reedificatoria, y le siguió otro de escultura. Es para nosotros un padre auténtico, ¿no?, en la tratadística del arte, pues convencía por la palabra, y Curtius dice que era el padre de la retórica, y la retórica es el habla, convencer por el habla. ¿Por qué un ojo y una lengua? ¿Cómo representan hablar? Para escribir, hablar pintan una lengua y un ojo inyectado de sangre, asignando la primacía al habla a la lengua y en segundo lugar a los ojos. Hablar, retórica, convencer, ojo, lengua. En resumen, que Carduccio, en los diálogos de la pintura de 1633, tiene razón. ¿Qué es la pintura? Ese dicho de Horacio y Simónides, ¿no? Ut pictura poesis. ¿Qué es la pintura? Una poesía muda. ¿Y qué es la poesía? Una pintura parlante. Pues gracias por su generosidad, agradecer al Museo del Prado que me haya traído aquí y que he estado muy feliz y contento. Gracias.